estudiantes del primer curso de la carrera de Letras, siguiendo con nuestro plan de contingencia institucional, hoy vamos a estar viendo lo concerniente a una de las épocas más resplandeciente y progresista que tuvo nuestra historia. Me refiero a la época de Don Carlos Antonio López. Vamos a estar considerando lo referente al segundo consulado, al advenimiento del primer presidente constitucional. Vamos a ver las grandes obras de este gran presidente. Vamos a conocer la cultura de esa época, las obras públicas, cómo fue la economía, y también vamos a estar viendo el inicio del periodismo paraguayo. Periodo de Don Carlos Antonio López, el segundo consulado. A la muerte del doctor Francia, el quinto Congreso Nacional, inaugurado el 12 de marzo de 1841, estableció el consulado como forma de gobierno. El comandante general de armas, Mariano Roque Alonso, y el civil Carlos Antonio López, sobrino del doctor Gaspar Rodríguez de Francia, fueron los elegidos. Entre sus numerosas obras se encuentra el restablecimiento del colegio seminario, la multiplicación de escuelas, la apertura de puertos. En lo referente al culto católico se permitió su levantamiento, ya que durante el gobierno del doctor Francia tuvo muchas restricciones. Durante este segundo consulado se realizó un congreso que ratificó solemnemente la independencia nacional el 25 de noviembre de 1842. López y Alonso organizaron la justicia y derogaron de las leyes punitivas de fondo la pena de tormento y la confiscación de bienes. El 24 de noviembre de 1842, el segundo consulado decretó la libertad de vientre en el Paraguay. La primera presidencia de la República. El 13 de marzo de 1844 se reunió un nuevo congreso de 300 diputados bajo la dirección de Carlos Antonio López. Se dictó una ley que establece la administración política de la República del Paraguay. Se establecía una división de poderes, aunque muy favorable al poder casi ilimitado del poder ejecutivo. Este sería ejercido por un presidente de la República que gobernaría durante 10 años. Para el cargo de presidente fue elegido Carlos Antonio López. Promulgada la ley, se dio por terminado el gobierno consular y se decidió elegir un presidente, siendo, como hemos mencionado, don Carlos Antonio López. Fue el primer presidente constitucional de la República por el periodo de 1844 a 1854. Al término de dicho periodo fue reelegido 2 veces, una por 3 años, de 1854 a 1857, y otra por 10 años, 1857 a 1867, no pudiendo completar esta tercera etapa debido a su fallecimiento el 10 de septiembre de 1862. Su gobierno se caracterizó por un régimen autoritario, aunque no cayó en las prácticas dictatoriales del doctor Francia. Entre los más importantes aportes de su gestión se pueden citar el primer tramo del ferrocarril nacional, la creación de la flota nacional, las condiciones de hierro de Ubucuy, el incremento de la producción y el comercio. Se firmaron tratados comerciales con Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, la creación del himno nacional, la reforma de la agricultura, la fundación del periódico El Paraguayo Independiente, la instalación de imprentas, el afianzamiento de las fronteras paraguayas, así como el reconocimiento de su independencia por parte de muchos países. La economía durante el gobierno de Carlos Antonio López. Modernización y apertura de la economía nacional. El patrón aperturista inaugurado por Carlos Antonio López quedó pendiente de la libre navegación de los ríos Paraguay, Paraná y de la Plata. En octubre de 1848, el Estado hizo suyas las tierras de los 21 pueblos de indios, concediendo a sus habitantes la ciudadanía paraguaya. El gobierno declaraba de propiedad del Estado todos los yerbales y las maderas destinadas a la construcción naval. La estatización de las maderas de construcción naval tenía el doble propósito de proveer de medios financieros al Estado y de impedir
la privatización de un recurso considerado esencial en la defensa de la soberanía nacional. Las estancias de la patria siguieron produciendo activamente, sobre todo para cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas. López encaró decididamente la explotación de minas de hierro y en 1854 se inició la etapa de la industria metalúrgica nacional. También se explotaban minas de cobre, azufre, azogue, cuarzo, pedernal, canteras de cal, fábricas de pólvora, papel, loza, textiles y tintes. La estabilidad monetaria reflejaba adecuadamente el vigor de la economía nacional. En 1847 aparecen las primeras emisiones de la recién fundada Casa de la Moneda. El himno nacional. El himno nacional de Paraguay fue escrito por el uruguayo Francisco Acuña de Figueroa, quien entregó el contexto el 20 de mayo de 1846 a Anastasio González y Bernardino Jovellanos, comisionados del gobierno de Carlos Antonio López en Montevideo. La composición sobre la melodía de este himno nacional no existen datos que certifiquen quién hizo la música. Algunos historiadores mencionan que pudo ser el francés Francisco de Dupuis, otros dicen que corresponden al uruguayo Francisco de Valí, señalando que ellos pudieron realizar la partitura del himno nacional. Los grandes aportes culturales de don Carlos Antonio López. No solamente fueron contratados en Europa ingenieros y técnicos, también llegaron hombres de letras, de artes y de ciencia de todas las ramas que organizaron diversos establecimientos culturales, entre los que podemos mencionar un instituto de filosofía que funcionaba bajo la dirección del literato español Ildefonso A. Bermejo, una escuela de matemáticas dirigido por el francés N. Dupuy, un curso de medicina bajo la dirección del médico inglés Guillermo Stewart, una escuela de derecho planeada por Juan Andrés Guelli constituyó el incipiente plantel de la Universidad Paraguaya. En el año 1857 fue fundada en Asunción, bajo la dirección de José Carlos Riveros, una escuela de latinidad y análogas instituciones y academias literarias funcionaron en Villarrica, Ajos y Misiones. También la enseñanza primaria, obligatoria y gratuita, alcanzó gran impulso, pero no favorecía sino a los varones. A las mujeres se les estaba vedado por lo general saber escribir. En el año 1857 el censo acusó 402 escuelas con 16.775 alumnos. Había además un buen número de escuelas de artes y oficios. El desarrollo de la cultura popular se manifestó en la intensificación de la vida artística y en el periodismo literario, el único permitido. El periodismo estaba representado por el semanario, que hacía de órgano oficial del gobierno, por una revista ilustrada, La Aurora, y por varios periódicos como El Eco del Paraguay, El Comercio y La Época, donde los jóvenes ilustrados hacían escarceos literarios o estudiaban los problemas económicos, sin intención política. La industria y las artesanías. Siempre con el pensamiento de consolidar la autonomía nacional, López abordó otro de los problemas que había preocupado a su antecesor, el doctor Francia, el de la provisión de armas. Para la explotación de las minas de hierro en 1854 fue instalada en Ubucuy una fundación dotada del más moderno material bajo la dirección técnica del ingeniero Guillermo Goodwin. En los arsenales modernamente dotados de Asunción se fundieron cañones, proyectiles, armas de filo y herramientas agrícolas. En las gradas del referido arsenal fueron construidos el Uponá, el Correo, el Salto Guairá, el río Apa y otros vapores y embarcaciones menores. Capitanes y maquinistas ingleses los tripularon inicialmente. Los ingenieros ingleses, especialmente William Paddison, dirigieron también la construcción del ferrocarril, el primero que se tendía en el Río de la Plata y cuyo primer tramo se inauguró en el año 1856. También comenzó el tendido de un telégrafo que bordeaba el río Paraguay e iba en dirección del gran campamento de Paso de Patria. Los estilos arquitectónicos. La generalización del material cosido en uso desde fines del siglo XVIII caracteriza la arquitectura de este periodo. En los edificios religiosos aparece la fachada de mampostería y en general se adoptan las columnas octogonales o hexagonales de ladrillos
en sustitución de los horcones de Urunde. Como parte de su proyecto integral, Carlos Antonio López inició una política de obras públicas de gran envergadura como construcción de escuelas, estaciones de ferrocarril, muelles, arsenales. Las obras públicas de don Carlos Antonio López fue abundante y de excelente calidad y se convirtió en ícono de un proyecto de país y de su tiempo. Específicamente en el caso de la arquitectura podemos hablar de la imposición paulatina de un nuevo patrón cultural que va dejando atrás la tradición colonial, un patrón que caracterizaríamos como la transición hacia el clasicismo como signo de la modernidad. Se introducen nuevos materiales, sobre todo el hierro presente en la escalera de caracol de la casa del presidente en Trinidad. Se inicia en el Paraguay la arquitectura de fachada, dejando atrás las coloniales galerías sobre la calle, y aparece el concepto de monumento, hasta entonces ausente en las precarias poblaciones. Trabajan profesionales paraguayos como los maestros Pascual Urdapilleta y Tomás Verges, y otros extranjeros traídos por el gobierno como Alejandro Rabiza, Alonso Taylor y otros. Principales obras que siguen todavía en pie y que fueron construidas en la época de don Carlos Antonio López. La mayoría de estas obras fueron concluidas después de la Guerra de la Triple Alianza, entre las que podemos mencionar el Palacio de los López, el Cabildo, el Panteón Nacional de los Héroes, la Catedral de Asunción, la Iglesia de la Trinidad, la Iglesia de la Encarnación, el edificio de la Dirección de Correos, la Comandancia de la Policía Nacional. Iniciación del periodismo paraguayo, aparece el Paraguayo Independiente. López se resistía a unirse militarmente con los enemigos internos de Rosas, el dictador argentino, aun cuando ello le deparase el reconocimiento de la independencia nacional. La Gaceta Mercantil y Archivo Americano, órganos oficiales del dictador Rosas, redactado principalmente por Pedro de Ángeles, iniciaron una serie de campañas en las que consideraban al Paraguay como parte del territorio argentino a través del uti possidetis, y su subsistencia como nación independiente decían que era imposible y no consultaba sus intereses por ser la Argentina dueña de la navegación del Paraná, única salida al exterior de aquel mediterráneo país. Para rebatir la propaganda periodística fue fundado el Paraguayo Independiente, que apareció el día 26 de abril de 1845 bajo la dirección del presidente López y con el programa de demostrar que el Paraguay tiene un incuestionable derecho de mantener y sustentar su independencia. Florencio Varela desde el Comercio del Plata y Manuel Derqui desde la Revolución en Corrientes fueron también paladines de la causa de la libertad paraguaya en su lucha contra el dictador Rosas. Con este último punto terminamos lo referente a nuestra clase de hoy, y le quiero hacer recordar de nuevo a los estudiantes de que tienen que completar el ejercitario que se adjunta al material de lectura que está alzado en la plataforma y que sirve como evaluación de 10 puntos entre el ejercitario que vamos a ver con algunos ejercicios como describir brevemente cómo fue la economía durante el gobierno de don Carlos Antonio López, también beneficios obtenidos por el Paraguay con la caída del dictador argentino Rosas, elaborar mapas conceptuales sobre los grandes aportes culturales de don Carlos Antonio López, entre otros. Considerando los motivos que llevó a don Carlos Antonio López para defender nuestra independencia a través del periódico El Paraguayo Independiente, y también viendo los puntos importantes de nuestra evaluación, terminamos esta noche nuestra clase, y que tengan un feliz resto de jornada.